Saludos, nosotros somos el grupo número 2 de bioquímica y en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es los compuestos orgánicos. Este grupo está conformado por Glenis Polanco, Rosa Iris Mejía, Antonia Castillo, Yesenia Belén y Clara Inés, y Eliani Reyes quienes hablan. Y estaremos trabajando dentro de los compuestos orgánicos con lo que son los grupos funcionales, los aldehídos, cetonas y alcoholes, también con la química de los carbohidratos, estructura de los carbohidratos y la clasificación de los carbohidratos. Entonces, iniciando de una vez con lo que son los compuestos orgánicos, se consideran compuestos orgánicos a todas aquellas sustancias químicas que contienen algún átomo de carbono en su molécula. La diferencia fundamental entre un compuesto orgánico y uno inorgánico es que el primero cuenta con enlaces del tipo carbono-carbono, carbono-nitrógeno o carbono-hidrógeno, mientras que los inorgánicos no tienen este tipo de enlaces. Como ya dije, los compuestos orgánicos están formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que les confiere unas propiedades imprescindibles o muy importantes para los seres humanos en diferentes campos, como son la alimentación, la industria farmacéutica, producción de petróleo, etc. Desde el punto de vista económico e industrial, el compuesto orgánico más importante y utilizado es el petróleo, formado de un modo natural por los restos de animales y vegetales que se encuentran en las capas de subsuelo. A partir de este valioso compuesto es posible obtener lo que son combustibles, aceites lubricantes, parafina, asfalto, entre otras cosas. Los compuestos orgánicos se usan también para la fabricación de materiales de uso masivo en diferentes áreas, entre lo que se destaca el plástico. Ahora bien, clasificación de los compuestos orgánicos. La clasificación de los compuestos orgánicos puede realizarse de diversas maneras. Por ejemplo, atendiendo a su origen, ya sea natural o sintético, a su estructura, por ejemplo, puede ser alifático o aromático, a su funcionalidad, que pueden ser los alcoholes o cetonas, o a su peso molecular, como pueden ser los monómeros o polímeros. Ya de manera general, podemos decir que los compuestos orgánicos se clasifican en compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, compuestos heterocíclicos, compuestos organometálicos y los polímeros. Ahora bien, los compuestos orgánicos en la alimentación. Para los seres vivos, los compuestos orgánicos nos resultan imprescindibles para llevar a cabo funciones de todo tipo, incluidas las metabólicas y vitales. Muchos de los compuestos orgánicos son nutrientes que necesitamos para llevar a cabo los procesos fisiológicos. Gracias a los alimentos obtenemos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo se mantenga sano. Podemos diferenciar entre dos grandes tipos de nutrientes, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son compuestos orgánicos que se encuentran en mayor proporción en los alimentos. Nuestro organismo lo necesita en cantidades considerables. Estos son tres, que son los glúcidos e hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas, como podemos ver en la imagen. Ahora, los micronutrientes, aunque el organismo los necesita en menor cantidad, son compuestos orgánicos e inorgánicos necesarios para la vida. El organismo no puede sintetizarlos por sí mismo, por lo que es imprescindible aportarlos mediante la alimentación. Dentro de estos compuestos encontramos lo que son las vitaminas y las sales minerales. Luego de esto, para terminar, puedo decir que los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas se dividen en dos partes, que son moléculas orgánicas naturales y moléculas orgánicas artificiales.
Las moléculas orgánicas naturales son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica y las derivadas del petróleo como los hidrocarburos. Como ejemplo de esta podemos mencionar, como vemos en la imagen, lo que son el caucho, los polisacáridos como son almidón y celulosa, la seda, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y las moléculas orgánicas artificiales son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre. Por ejemplo, los plásticos, como podemos poner en la imagen, tenemos lo que es el PVC, polietileno, entre otras cosas. También tenemos lo que son las fibras o textiles sintéticas y los elastómeros. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Glenis Polanco Batista, matrícula 2013-0284. Yo les voy a hablar de lo que son los grupos funcionales. Un grupo funcional es un átomo o un conjunto de átomos, los cuales están unidos a una cadena carbonada, que está representada en la fórmula general, se representa con una R para mayúscula para los compuestos alifáticos y con una A mayúscula y una R minúscula para los compuestos aromáticos. Estos son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. También les voy a hablar de los aldehídos. Aldehído, estos son compuestos orgánicos que son caracterizados especialmente por poseer el grupo funcional CHO. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Estos se consideran que tienen un grupo terminal carbonilo. Dentro de las propiedades químicas de los aldehídos están algunos como son que estos son solubles en agua, ya que forman puentes de hidrógeno, también que su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos, de igual peso molecular, pero menores al de los alcoholes. Estos se pueden nombrar o se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por el al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, ya que ocupa el extremo de la cadena. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. Dentro de sus usos principales en la industria están que estos se usan en la fabricación de resinas, plásticos, solventes, tinturas, perfumes y esencias. Sin embargo, el aldehído fórmico es el más comercializado, especialmente en explosivos y en resinas fenólicas. También están las cetonas, que estas son compuestos orgánicos. Estas se caracterizan por poseer un grupo funcional carbonilo, que están unidos a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Dentro de las propiedades físicas de las cetonas están que estas presentan un punto de ebullición más baja que los alcoholes. Estas son solubles en agua, entre otras propiedades. Dentro de su fórmula general tenemos
que se pueden representar simplemente con R, que representa el grupo funcional. El carbono que está unido, unido con un doble enlace al oxígeno y, o sea, lleva dos grupos funcionales y un carbono que está unido a un enlace, a un doble enlace unido al oxígeno. Donde R y R son dos cadenas de hidrocarburos cualquiera. Puede ser un alcano, un alqueno, un alquino, etcétera. Como bien sabemos, los compuestos hidrocarburos, estos son compuestos orgánicos formados de hidrógeno y carbono. También cabe resaltar que no existen cetonas con un hidrógeno unido al grupo carbonilo. Una de las mayores diferencias entre un aldehído y una cetona es la presencia de un átomo de hidrógeno que está unido al grupo carbonilo en los aldehídos. Dentro de los usos que tiene la cetona en las industrias, es que en la industria se observan muchas veces la cetona en los perfumes, pinturas, tomando papeles de estabilizantes y preservativos que evitan que otros componentes de la mezcla se degraden. Es decir, que la acetona es usada en industrias como estabilizante o para preservar los componentes que conforman esa mezcla o ese producto para que se mantengan y no se dañen. También tiene un amplio espectro como solvente en algunas industrias que fabrican explosivos, pinturas y textiles, además de la farmacéutica. La acetona, que es la acetona más pequeña o sencilla, es un solvente muy reconocido mundialmente y es utilizado como un removedor de pintura o thinner. En la naturaleza también se puede encontrar una acetona que es llamada acetosa. La acetosa más conocida es la fructosa y esta se encuentra en el azúcar, en las frutas y en la miel. Hasta aquí mi parte. Saludos. Mi nombre es Rosa Iris Mejía Mosquea, matrícula 2015 1792. Yo voy a continuar hablando. En este caso estaré hablando de los alcoholes. En química se denomina alcohol a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo de hidroxilo OH en sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano, enlazado de forma covalente a un átomo de carbono, grupo carbinol. Además, este carbono debe estar saturado, es decir, debe tener solo enlaces sencillos a ciertos átomos. Esto lo diferencia de los fenoles. Los alcoholes resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno de un hidrocarburo por grupo funcional hidroxilo, OH. Si la sustitución tiene lugar en un hidrocarburo alifático, se obtienen alcoholes propiamente dicho, y si es aromático, se obtienen los fenoles. Los alcoholes se pueden clasificar en primarios,
secundario y terciario en función del grupo OH en que se encuentra un carbonario secundario o terciario. Dentro de los alcoholes, añadiendo la a hidrocarburo, que nuevamente para las infusiones se nombra como sustituyente de la palabra hidrógeno. Dentro de su clasificación, esto se clasifica por poliácido. Dentro de los monoalcoholes, es a varios átomos. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonia Castillo Rubio. Yo les voy a hablar sobre la química de los carbohidratos. La definición de química de un carbohidrato es cualquier compuesto que contenga estos tres elementos y que tenga el doble de átomos de hidrógeno, como de oxígeno y carbón. Cuando la gente escucha la palabra azúcar, a menudo piensan en el endulzante que está en la azucarera. Ese azúcar es sucrosa y es la forma más común del azúcar para quienes conocen usando el horno en su hogar. Como ya sabemos, los carbohidratos o glúcidos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, los carbohidratos se conocen como hidratos de carbono, pues la estructura química general luce como un carbono con una molécula de agua. También se les llaman sacáridos o azúcares. Los carbohidratos y su importancia química son muy importantes porque nuestro organismo los simboliza para producir la glucosa o molécula por la que se obtiene energía. Son importantes además porque participan en el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. Los carbohidratos constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la Tierra y tienen grandes funciones en los seres vivos. Estos sirven como almacén de energía, combustibles e intermediarios metabólicos. Algunos carbohidratos, como el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales, pueden liberar con rapidez glucosa. El combustible energético primario, este es indispensable para las funciones celulares.
Estos se encuentran en una gran gama de alimentos que aportan una variedad de otros nutrientes importantes para la dieta, como las vitaminas y los minerales, los fotoquímicos y los antioxidantes y la fibra alimentaria. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Cristina Belén Luzón, matrícula 1010. Y estaré hablando sobre el tema de estructuras de los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbonos, hidrógenos y oxígenos, con la fórmula general SH2O. Los carbohidratos incluyen azúcares, almidones, celulosa y muchos otros compuestos que se encuentran en los organismos vivientes. Los azúcares son hidratos de carbono generalmente blancos y cristalinos, solubles en el agua y el sabor dulce. Los carbohidratos básicos o azúcares simples se denominan monosacáridos. Azúcares simples pueden cambiarse para formar carbohidratos más complejos. Los carbohidratos con 2 azúcares simples se llaman disacáridos. Carbohidratos que consisten de 2 a 10 azúcares simples se llaman polisacáridos y los que tienen un número mayor se llaman polisacáridos. Las estructuras de los sacáridos se distinguen principalmente por la orientación de los grupos hidróxidos, OH. Esta pequeña diferencia estructural tiene un gran aspecto de las propiedades químicas, las características organoléctricas y las propiedades físicas como el punto de función y la rotación específica de la luz polarizada. Un monosacárido de forma lineal que tiene un grupo carbonilo SO es un carbono final formando un aldehído SHO. Se clasifica como una aldosa. Cuando el grupo carbonilo está en un átomo inferior formando una cetona, el monosacárido se clasifica como una acetona. En las estructuras del grupo carbonilo, el carbono se encuentra ligado a otros 3 átomos por medio de un enlace, la cual utiliza orbitales sp2 o se mantiene en un plano que los separa entre sí en un ángulo de 120 grados. El orbital presenta los carbonos, el oxígeno, quedan unidos a través de un doble enlace. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Mejía Adame, matrícula 2013-1461. Yo le voy a hablar sobre lo que es la clasificación de los carbohidratos. En esta puede dividirse en 3 grupos monosacáridos. Ejemplo de esto tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Tenemos también lo que es los disacáridos. Ejemplo de esta tenemos la sacarosa, azúcar de mesa, lactosa, maltosa. Entre los polisacáridos tenemos lo que es el almidón, entre otros. Dándole continuidad a lo que es los carbohidratos simples, o también llamados monosacáridos, son unidades o moléculas simples que al unirse forman carbohidratos más complejos. Estos son la glucosa, la ribosa, la celulosa, la galactosa y la fructosa. Al consumir una porción de carbohidratos, esta molécula más compleja se irá descomponiendo a nivel de trato gastrointestinal hasta llegar al intestino en forma de monosacárido para poder ser absorbido. La unión de 2 unidades de monosacáridos forman disacáridos, como la sacarosa, el azúcar de mesa, la glucosa y fructosa. También es importante destacar que los monosacáridos son sustancias blancas de sabor dulce, cristalizable y soluble en agua y se oxida fácilmente transformándose en óxido.
Los monosacáridos son moléculas sencillas que responden a la fórmula general CH2N. También los carbohidratos complejos, también llamados polisacáridos, son aquellos que contienen más de 10 unidades monosacáridos, formando estructuras moleculares complejas que pueden ser lineales o ramificadas. Algunos ejemplos son el almidón, el glucógeno que se almacena en el hígado y la celulosa. Dentro de los carbohidratos complejos también se encuentran las fibras, que son componentes de vegetales, que son dirigidas por las enzimas gastrointestinales. Bueno, hasta aquí fue nuestra exposición del grupo número 2 de bioquímica. Esperamos que sea de buen provecho para ustedes y será para la próxima.